Gracias a Dios porque un día llegó Cristo a nuestra vida y conocimos la verdad. Y esa verdad nos hizo libre de todas estas cosas que no tienen que ver con el verdadero cristiano. Y la Cuaresma tiene su raíz pagana. Vamos a poner la lectura bíblica en Marcos 7, del 7 al 8, en donde Jesús dice que en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Hoy, más que un mensaje, quiero darles un pequeño estudio sobre la Cuaresma. Pero primero veamos entonces qué es la Cuaresma. La Cuaresma es un periodo litúrgico dentro del calendario católico que dura 40 días y tiene como propósito la preparación espiritual para la celebración de la Semana Santa. Ya estamos próximos a la Semana Santa. Esa Semana Santa que conmemora, como sabemos, la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y comienza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo antes de la misa de la Cena del Señor. Saben, cuando era niño, allá y hace tiempo ya, por supuesto, crecí escuchando que no se podía comer carne los viernes. Usted también lo escuchó, ¿verdad? Bien. Que había que ponerse ceniza en la frente y que todo esto tenía que ver con prepararse para la llegada de la Semana Santa. En mi familia, como en muchas familias católicas, estas prácticas eran vistas como parte esencial de la fe. Y de niño nunca, por supuesto, me detuve a cuestionar esto hasta que recibí a Jesús y abrí la Biblia. Y me di cuenta entonces de que había algo impactante. Y eso impactante era que Dios nunca ordenó la Cuaresma ni una sola vez. Por generaciones muchos han asumido que la Cuaresma es parte del cristianismo. Ese cristianismo genuino, como si fuera un mandato divino, como si fuera una tradición establecida por los apóstoles. Pero quiero hacer una pregunta algo incómoda. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros debemos observar la Cuaresma? Y si abrimos la Biblia y buscamos desde Génesis hasta Apocalipsis, no vamos a encontrar un solo versículo que mencione la Cuaresma, ni el miércoles de ceniza, y mucho menos la prohibición de comer carne los viernes. Así que mi hermano, el Viernes Santo, dale al asado si podés, como quieras. Y esto ya debería hacernos reflexionar profundamente en que si Dios nunca lo ordenó, ¿cómo terminó siendo una tradición religiosa tan fuerte? Y la palabra de Dios nos advierte claramente sobre el peligro de añadir tradiciones humanas a la fe. Allí en Deuteronomio 12:32 dice: cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Nuestra fe debe estar fundamentada en lo que Dios reveló en su palabra y nada más que en su palabra, no en prácticas creadas por hombres, sin importar cuán antiguas sean estas. Entonces, aprendamos ahora un poco sobre el contexto histórico que tiene la Cuaresma. Porque para tener un mejor entendimiento del mensaje de Dios, ese mensaje de Dios que tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de la historia. Y según documentos históricos ampliamente reconocidos en el estudio de la Iglesia, la Cuaresma no fue practicada por los apóstoles ni por la Iglesia primitiva. De hecho, ni Jesús ni los primeros creyentes la observaron jamás. Esto es consistente con lo que vemos en el libro de Hechos, cuando la Iglesia, esa iglesia que recién empezaba a
a desarrollarse. Esa iglesia que recién nacía vivía su fe con alegría, vivía su fe con sencillez, no con rituales impuestos. Hechos 2, 46, 47 dice: no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Los primeros cristianos celebraban la resurrección de Cristo con gratitud. La celebraban con alegría, no con ayunos impuestos o ritos de lamento. Pero la práctica de la Cuaresma evolucionó con el tiempo. Y en el concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, se mencionó por primera vez la existencia de un ayuno preparatorio antes de la Pascua. Pero ni siquiera se estableció cuánto sería su duración exacta. Fue en siglos posteriores cuando la Iglesia romana decidió que fueran 40 días, adaptando un número simbólico. Y este número estaba basado en el ayuno de Moisés, en el ayuno de Elías y en el ayuno del propio Jesús. Y esto nos lleva a una conclusión inevitable, mis amados. La Cuaresma no es un mandato bíblico ni apostólico, es una tradición creada por hombres siglos después de Cristo. Pero lo que es aún más alarmante es que al revisar las costumbres religiosas de culturas paganas antiguas, como la babilónica, la griega o la egipcia, encontramos que el ayuno de 40 días antes de las festividades religiosas era una costumbre común entre los pueblos paganos. No fue una revelación divina, fue una adaptación que hizo la iglesia de aquel tiempo de prácticas externas que fueron integradas en el cristianismo, ese cristianismo romano, cuando la iglesia comenzó a absorber costumbres ajenas a la fe bíblica. Pablo nos advirtió sobre esto con una claridad impresionante allí en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 8. Dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y aquí la advertencia es directa, es indiscutible. No permitamos, Iglesia, que las tradiciones humanas ocupen el lugar de la verdad revelada por Dios. Hoy tenemos una responsabilidad como creyentes fieles. Si la Biblia no lo enseña, no tenemos derecho a llamarlo enseñanza de Dios. Si Jesús no lo practicó, no tenemos derecho a llamarlo práctica cristiana. Y si los apóstoles jamás lo ordenaron, no tenemos derecho a imponerlo como mandato en la iglesia. Por eso, con la Biblia abierta, la historia documentada y el corazón humilde delante de Dios, hoy te estás poniendo al tanto de que la Cuaresma no tiene fundamento bíblico. Y desde el principio de la historia de la redención, Dios ha sido claro sobre cómo desea ser adorado. A lo largo de la Biblia vemos que Él establece mandamientos específicos para su pueblo y rechaza cualquier práctica religiosa que no haya sido ordenada por Dios mismo. Cuando observamos la cuarentena, nos enfrentamos a una realidad innegable, porque no aparece en ningún pasaje de la Escritura. Si la Cuaresma fuera parte del diseño de Dios para la vida cristiana, entonces deberíamos encontrar evidencia de ello en la Biblia. ¿No te parece? Claro que sí. Sin embargo, cuando examinamos detenidamente las Escrituras, descubrimos que la Cuaresma no solo está ausente en ella, que no existe, sino que contradice los principios fundamentales de la verdadera adoración a Dios.
Dios nunca dejó a los seres humanos la libertad de inventar tradiciones religiosas o añadirlas a su adoración. En Deuteronomio 12:32, como leímos, el Señor dejó un principio inmutable. Cuídate, dice, de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. Desde el Antiguo Testamento, Dios prohibió a su pueblo mezclar su adoración con prácticas ajenas, que nada tenían que ver. Cada vez que los israelitas incorporaron costumbres de las naciones paganas, Dios los reprendió severamente. Un ejemplo claro de una práctica no instituida por Dios, sino añadida por el hombre, siglos después, es la Cuaresma. Y esto nos lleva a una pregunta central. Si la Cuaresma no fue establecida por Dios, ¿por quién fue establecida? Y más importante aún, ¿por qué tantas personas la practican sin cuestionarla? Ya que ni Jesús ni los apóstoles celebraron la Cuaresma. Si la Cuaresma fuera una práctica aprobada por Dios, sería lógico pensar que Jesús la habría practicado o al menos enseñado a sus discípulos sobre su importancia. Sin embargo, cuando leemos los 4 evangelios, encontramos que Jesús jamás mencionó la Cuaresma, ni estableció un periodo de ayuno de 40 días antes de la Pascua. En cambio, lo que sí encontramos es que Jesús rechazó la idea de ayunos rituales impuestos como requisito para la espiritualidad. Allí en Mateo 6, 16 al 18, el Señor corrigió la actitud de los fariseos, quienes convertían el ayuno en un acto de religiosidad externa, cuando les dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Amén. Jesús no solo estableció la Cuaresma, Jesús no solo no estableció la Cuaresma, sino que enseñó que el ayuno no debe ser un ritual vacío, ni una práctica pública impuesta por la tradición. Tampoco encontramos ningún rastro de la Cuaresma en los escritos de los apóstoles. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan mencionan jamás un ayuno obligatorio de 40 días antes de la Pascua. De hecho, la única vez que encontramos a Pablo hablando sobre las tradiciones humanas que se infiltran en la iglesia, lo hace en un tono de fuerte advertencia. Él dice allí en Colosenses 2:8: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a los principios de Cristo. Pablo no estaba en contra del ayuno, pero sí estaba en contra de imponer prácticas religiosas que no provienen de la palabra de Dios. Y la Cuaresma es precisamente eso, una tradición humana sin fundamento bíblico que ha sido impuesta como si fuera una ordenanza divina. Si la Cuaresma no fue enseñada por Jesús, entonces, ni practicada por los apóstoles, esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo surge la Cuaresma? ¿Cómo surgió? En la Biblia, el ayuno nunca es un acto mecánico ni ritualista. Cuando vos estás ayunando, mi hermano, cuando decimos vamos a hacer, como hicimos en febrero, ayuno y oración, no es un ritual, no es algo impuesto, porque vos tenés la voluntad de hacerlo o de no hacerlo. Cuando las personas ayunan o ayunaban, lo hacían por 3 razones principales. La primera, buscar a Dios en tiempos de crisis, expresar un genuino arrepentimiento, y en tercer lugar, recibir dirección del Espíritu Santo. Tiempo de crisis, un genuino arrepentimiento y dirección del Espíritu Santo. El problema con la Cuaresma es
que convierte el ayuno en una práctica estacional, impuesta y mecánica. No es un ayuno dirigido por el Espíritu Santo, sino un mandato de una institución religiosa que impone un calendario fijo para todos sus feligreses, sin importar la condición de su corazón. El verdadero ayuno no se basa en un calendario litúrgico, sino en la necesidad del alma de buscar a Dios. Vos tenés que tener esa necesidad sin que nadie te lo imponga. La necesidad en la búsqueda de interceder por algo o por alguien. Hoy en día muchas personas asocian la Cuaresma exclusivamente con la Iglesia Católica. Pero sin embargo, es importante entender que no solo los católicos la observan. Es cierto que algunas iglesias evangélicas han comenzado a adoptar la práctica de la Cuaresma, argumentando que es una buena oportunidad para reflexionar acerca de Dios. Sin embargo, esto plantea un grave problema teológico, porque si la Cuaresma no es un mandato bíblico, sino una tradición añadida siglos después, entonces ¿por qué los cristianos deberíamos guardarla, observarla, cumplirla? Jesús mismo nos da la respuesta allí en Mateo 15, 8, 9, cuando dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y si Dios no lo mandó, no tenemos el derecho a hacerlo obligatorio. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si la Cuaresma no proviene de la Biblia, ¿de dónde viene realmente? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué tantos la practican sin cuestionarla? Y la respuesta nos llevará a explorar raíces paganas y esa conexión con rituales de civilizaciones antiguas, porque la Cuaresma es una tradición nacida de la contaminación del Evangelio, iglesia. Y una de las mayores estrategias del enemigo para corromper la verdadera adoración no es eliminar la fe, sino mezclarla con ideas ajenas al Evangelio. Desde el principio, Dios advirtió a su pueblo sobre este peligro, diciendo en Deuteronomio que se guarden para no tropezar yendo en pos de ellas. No harás así a Jehová tu Dios. Y a lo largo de la historia, cada vez que el pueblo de Dios se contaminó con tradiciones humanas, éste se apartó de la verdad. La Cuaresma es un ejemplo moderno de esta misma estrategia. Un intento de santificar lo que Dios nunca ordenó y en muchos casos directamente prohibió. La pregunta aquí es: ¿cómo fue posible entonces que una tradición sin fundamento bíblico se infiltrara tan fuertemente en la iglesia y se convirtiera en una práctica casi universal? La iglesia primitiva rechazó las tradiciones impuestas. En los primeros años del cristianismo, los apóstoles y los primeros discípulos tuvieron que enfrentar una lucha constante contra la presión de añadir prácticas religiosas humanas. Esto no es de este tiempo nada más. Ya en el principio de la iglesia sucedía. Y esta lucha no solo provenía del judaísmo, que intentaba imponer la circuncisión, la observancia de la ley mosaica, sino también del mundo pagano, ese mundo pagano que presionaba a los cristianos a adoptar costumbres religiosas de Roma, de Grecia, de Egipto. Pablo confrontó esta realidad con una declaración tajante allí en la carta a los Gálatas, capítulo 1, 8, 9, en donde dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y los apóstoles no solo se negaron a modificar el mensaje del evangelio, sino que advirtieron
severamente que cualquier alteración a ello sería considerada un evangelio falso y maldito. Entonces, si los apóstoles fueron tan claros en su rechazo a las tradiciones añadidas, ¿cómo fue que prácticas como la Cuaresma se infiltraron en la iglesia? El cambio no ocurrió de inmediato, ya que Satanás se maneja así, desapercibidamente. Durante los primeros siglos, la iglesia fue perseguida y no tenía poder político. Sin embargo, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, la iglesia pasó a ser una comunidad perseguida a una institución poderosa y favorecida por el Estado, como lo es hoy el catolicismo en muchos países. Y fue en este contexto que la iglesia comenzó a absorber costumbres ajenas a la Biblia. Uno de los principales compromisos que hizo la iglesia con la cultura romana fue la adopción de un calendario litúrgico que mezclaba festividades cristianas con prácticas paganas. Y aquí es donde aparece entonces la Cuaresma, en un intento de hacer que la transición del paganismo al cristianismo fuera más fácil para los nuevos conversos, lo que sería el evangelio light de aquella época. Y esto violó un principio fundamental de la Biblia. Dios nunca permite que su adoración sea adaptada para atraer más personas. En lugar de convertir al mundo a Cristo, la iglesia permitió que el mundo convirtiera a la iglesia a sus costumbres. Y la palabra de Dios nos advierte de este peligro en Colosenses capítulo 2, 20-23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Y aquí Pablo condena cualquier intento de imponer reglas religiosas que no provienen de Dios, sino de los hombres. Y la Cuaresma es precisamente esto, una imposición humana que no tiene poder alguno para transformar el corazón del hombre ni de la mujer. La tragedia más grande de la introducción de la Cuaresma en la iglesia no es solo que no sea bíblica, sino que ha distorsionado la verdadera enseñanza del Evangelio. Cristo vino a liberarnos de los rituales externos. Cristo vino a liberarnos de los sistemas religiosos que pretendían hacernos justos por nuestras propias obras. Sin embargo, la Cuaresma promueve la falsa idea de que el sacrificio personal, el sufrimiento autoimpuesto, nos acerca a Dios. Y esto es una total falsedad. Esto contradice completamente el Evangelio de la gracia. Pablo lo deja claro en Efesios 2, 8 y 9, cuando dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Dios no nos llama a realizar actos de penitencia para ganar su favor. La salvación no viene por medio del ayuno obligatorio, ni por medio de la observancia de festividades impuestas, sino por la obra completa de Cristo en la cruz. Amén. El mayor peligro de la Cuaresma no es simplemente que sea una tradición humana, sino que enseña una falsa espiritualidad. En lugar de dirigir a las personas hacia una relación personal con Cristo, las ata a un sistema de rituales y penitencias externas. Jesús ordenó esta mentalidad
Jesús condenó esta mentalidad allí en Mateo 23, 27, 28, cuando les dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y eso es la Cuaresma. Es un sepulcro blanqueado. Parece piadosa, pero en realidad distrae de la única cosa que realmente puede cambiar el corazón, y esa es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Este patrón ha continuado a lo largo de la historia de la Iglesia. Siglo tras siglo, diversas doctrinas, diversas prácticas ajenas a la enseñanza bíblica han sido introducidas, han sido defendidas e incluso impuestas sobre los creyentes como si fueran esenciales para la fe. Pues la Cuaresma es uno de los ejemplos más evidentes de esta corrupción doctrinal. Y a lo largo de la historia, muchas doctrinas falsas han sido defendidas simplemente porque se han practicado por generaciones. Existe una creencia errónea entre los cristianos de que si algo ha sido observado por los siglos, entonces debe ser correcto. Falso. La verdad no mide por la antigüedad de una práctica, sino por su conformidad con la palabra de Dios. Pablo nos advierte allí en Pedro nos advierte allí en 2 Pedro 2, 1-2 sobre cómo prácticas no bíblicas pueden infiltrarse en la iglesia y engañar a muchos. Pedro dice: en el pueblo hubo falsos profetas, también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar el mismo soberano Señor que los rescató. Y esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Un visionario. Pedro estaba adelantando lo que iba a suceder. El problema no es solo que la Cuaresma sea una tradición humana sin base bíblica. El problema es que ha sido sostenida, ha sido promovida por siglos sin que la mayoría la cuestione a la luz de la palabra de Dios. Pero la Biblia nos da un principio claro cuando nos aconseja: sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno, allí en la carta a los tesalonicenses. Si aplicamos este mandamiento a la Cuaresma, esta queda completamente descalificada. Aceptar la Cuaresma es retroceder al legalismo religioso, como estabas antes de conocer a Cristo en tu vida, sustituyendo la libertad del Evangelio por un sistema de reglas impuestas por hombres. El problema más alarmante no es solo que la Cuaresma ha sido defendida por tradición o por influencia cultural, sino que muchos cristianos, sí, mi hermano, muchos cristianos la practican simplemente porque han perdido la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Espero que ustedes no estén en esta situación, porque Pablo advierte que en los últimos tiempos muchos dentro de la iglesia se alejarían de la verdad y preferirían seguir doctrinas erróneas que se sienten espirituales, pero que no tienen fundamento en la palabra de Dios. La Biblia dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta. Y esto es exactamente lo que ha sucedido con la Cuaresma. Muchas iglesias han caído en el error de aceptar tradiciones religiosas sin examinarlas con la Escritura, lo que ha llevado a un debilitamiento del Evangelio. Y en muchos sectores del cristianismo moderno, el creyente genuino no puede conformarse con aceptar lo que es popular. La verdad no se decide por consenso, sino por lo que Dios ha revelado en su palabra. Ahora,
¿Qué debe hacer un creyente fiel ante esta práctica? ¿Cómo debe responder un cristiano ante la Cuaresma? Cada creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo, nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y alimentado con la verdad de la palabra, tiene, y escucha bien, te lo voy a decir directamente, tenés la responsabilidad de negarte a eso y responder con claridad y firmeza ante cualquier práctica religiosa que pretenda añadir requisitos humanos al Evangelio puro de nuestro Señor. Tenés la responsabilidad de negarte. La Cuaresma es precisamente uno de esos casos de una tradición, donde una tradición humana nacida fuera de la revelación divina ha sido vestida con un ropaje de espiritualidad y presentada como si fuera una disciplina santa necesaria para crecer en la fe. Y esto es falso. Este engaño es sutil, muy sutil, al igual que otros que surgieron a lo largo de la historia de la Iglesia, debe ser confrontado sin miedo y sin compromiso. Cristo, nuestro Maestro y Señor, nos dejó un modelo perfecto de cómo responder ante las tradiciones humanas que compiten con la autoridad de la palabra de Dios. En su confrontación con los fariseos, el Señor citó directamente al profeta Isaías diciendo en Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto no es nuevo, ya sucedía. Y sucedió a lo largo de toda la historia. Y este pasaje tomado, que Jesús lo toma de Isaías 29:13, revela una realidad espiritual devastadora, mi amada iglesia. Cuando el corazón se aferra a las tradiciones, se aleja de la verdadera adoración. Y este es el peligro mortal de la Cuaresma. Parece devoción, pero no es adoración verdadera. La respuesta bíblica ante esto no puede ser indiferencia. Todo creyente fiel debe responder conforme a 3 principios fundamentales. Primero, rechazar la Cuaresma como doctrina cristiana. Segundo, enseñar la verdad con valentía. Y en tercer lugar, vivir en la libertad gloriosa del Evangelio que Cristo te ha dado. Muchos cristianos sinceros participan en la Cuaresma por simple tradición cultural, porque lo traíamos de nuestro viejo catolicismo, de nuestra vieja manera de vivir, sin reconocer sus raíces paganas, sin reconocer su ausencia de respaldo bíblico. Y es por esta razón que Pablo le encargó a Timoteo, a través de él, a toda la iglesia, el deber de enseñar la verdad sin temor. Allí en 2 Timoteo 4:2 escribe que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero enseñar la verdad no es solo cuestión de información histórica o análisis doctrinal. Enseñar la verdad es un llamado a volver a la única autoridad legítima, la Biblia. Aquí es donde entra la doctrina de la sola escritura, recuperada por la Reforma Protestante, pero que tristemente olvidamos muchos cristianos modernos. Y por eso que enseñar la verdad no es solo explicar por qué la Cuaresma es falsa, es un llamado a que cada creyente regrese a la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Finalmente, el creyente debe recordar que la verdadera vida cristiana, mi amado, mi amada, no consiste en seguir reglas impuestas por hombres, sino en caminar en la libertad gloriosa que Cristo compró con su sangre, para vos, para mí y para todo aquel que le reconozca como Señor y Salvador de su vida. La Cuaresma es un yugo ajeno al Evangelio. Nos quiere atar a un calendario que Cristo no instituyó, imponiendo prácticas externas que no tienen poder para transformar el corazón.
corazón. Y la verdadera espiritualidad no consiste en abstenerse de carne ciertos días o en recibir ceniza sobre la frente, sino en vivir cada día en obediencia a la palabra y en comunión con nuestro Señor. Jesús mismo lo dijo allí en Juan 8, 31 y 32: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un cristiano libre en Cristo no necesita rituales humanos para acercarse a Dios, porque ya ha sido reconciliado por la obra completa de Jesús en la cruz. Si entendemos esto, entonces la respuesta es clara. La Cuaresma no solo debe ser rechazada, debe ser expuesta y confrontada con la luz de la palabra, como lo estoy haciendo hoy. Sin embargo, esta postura firme nos traerá oposición, rechazo, nos va a traer críticas, nos va a producir presión cultural. Claro que sí. Por eso la pregunta final entonces es: ¿cómo permanecemos fieles a la verdad sin ceder ante la presión religiosa y cultural? Vaya pasando a adoración. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, como leímos hace un ratito. Y no puede quedar duda alguna: la Cuaresma es una práctica nacida de la tradición humana, no de la palabra de Dios. Por lo tanto, no pertenece al culto verdadero ni a la vida espiritual del creyente nacido de nuevo. Vos que naciste de nuevo, mi amado, mi amada, a través de aceptar a Cristo en tu corazón, esto ya no pertenece a tu vida. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras, el Señor deja claro que la verdadera adoración siempre es conforme a su palabra. Y esta advertencia resuena al final de la Biblia, allí en Apocalipsis 22, 18 y 19. Resuena como ese recordatorio solemne de que Dios no negocia con su palabra. Dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. La Cuaresma es un añadido, es un intento humano de suplantar la suficiente y perfecta revelación divina con fórmulas religiosas vacías. Y cada vez que el hombre hace eso, pierde la libertad gloriosa que solo la verdad puede ofrecerle. Y por eso, al concluir este mensaje, la voz que necesitamos escuchar no es la mía, no es la tuya. La voz que necesitamos escuchar es la voz del mismo Cristo, que nos dice con autoridad, allí en Juan 8, 31 y 32, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad no es un concepto abstracto, ni una simple colección de ideas correctas. La verdad es una persona. En Juan 14, 6, Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y esto lo cambia todo. Lo cambia todo. Si Él es la verdad, entonces cualquier práctica religiosa que no viene directamente de su boca o de su palabra es una mentira disfrazada de piedad. Por muy antigua que sea, por muy popular que sea, si no es verdad, es esclavitud. Y aquí es donde cada uno de nosotros debe responder, porque esto no es solo una discusión sobre una práctica religiosa, es una cuestión de lealtad. ¿A quién le vas a creer? ¿A la tradición de hombres con todo su peso cultural, sentimental y religioso, o al Cristo resucitado que nos ha dado su palabra viva y suficiente? Ese es el espíritu con el que hoy cierro este mensaje, mi amada iglesia. Que cada uno de nosotros decida delante de Dios
a quién le va a creer y a quién le va a obedecer. Mi oración es que al final de este camino podamos decir con gozo: Señor, tu palabra es suficiente, tu verdad me ha hecho libre. Aleluya. Dios te bendiga, ponete de pie.